En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Bienvenidos a esta pequeña reflexión sobre el Evangelio Dominical. Ustedes saben que estamos con Lucas capítulo 10. Primero son 12 versículos, los primeros 12 versículos, y luego se salta al número 17 hasta el 20. Yo no voy a tratar de agarrar todo lo que la lectura cuando en el envío de la misión explica, y la lectura total también explica la regresada de la misión. Yo lo que quisiera hacer es pensar en los procesos, en el proceso de la evangelización, por decir algo, y cómo, y esa es mi primera idea, cómo aún la evangelización, aún todo aquello que hacemos en nombre de Dios, que hacemos en nombre de la iglesia, tiene que evangelizarse. Usted dice, pero sí, si los predicadores evangelizan, ¿a qué se refiere usted que su experiencia en la iglesia tiene que ser evangelizada? Voy a criticar profundamente. La historia de la iglesia, sin embargo, nos muestra en los últimos siglos que la misión es delicadísima, es compleja, tiene muchas cosas que hay que preparar. Se podría decir que, aunque suene un poco mal, que hay que de verdad meterle evangelización al proyecto de evangelización. En sí misma la misión consiste en evangelizar. Pero la misión en sí misma no es tan fácil de evangelizar. Aquí me estoy confundiendo en los términos. Usted dice, voy a lavar los platos, pero voy a lavar los platos como cristiana, como cristiano. Ah, listo, pues entonces tiene que evangelizar la manera como lo hace. Métale entonces buena noticia a lo que está haciendo, de manera que no sea solamente el lavar los platos rápidamente, sino que se note que hay un toque de Dios y que lo siente como una pequeña misión mientras lo está haciendo. Pero me voy más profundo, lo que decía ahorita. Usted va a hacer una evangelización y entonces dice usted: yo quiero evangelizar que mi familia esté bien, que mi familia esté en Cristo, que mi familia tenga el evangelio en su corazón. Pues eso que está usted planeando tiene que meterle evangelización también, para que no se vuelva: si no vas a misa, entonces te agarro del pescuezo y ya se acabó la evangelización. Ahí terminó. No se puede hacer nada, no sé cuánto. Pues todo eso, por eso, cada proyecto y cada manera en el nombre de Dios que tomamos nosotros, tenemos que pensar en el método que vamos a utilizar. Pero piense también que hay que evangelizar ese proceso de manera que sea a la manera de Dios. Toca entonces, imagínese usted que la persona que va a la Eucaristía, que va a la misa, que va a la reunión, a reunión de la Biblia, a la reunión del grupo, a la reunión de su comunidad, cual sea esa comunidad sea. Y que entonces usted va y que mientras está la reunión, mientras está la oración, mientras están consagrando, usted está con el teléfono todavía. Cada vez que le timbra, usted está revisando. Usted no está presente. A usted le falta algo. Llegamos tarde a la iglesia. Nos vamos temprano, que porque tenemos cosas que hacer, pero yo ya oré.
No, usted tiene que evangelizar ese proceso de ir a la iglesia para que se note que Dios está con usted mientras usted está en la iglesia. No saque a Dios de la iglesia. No meta el teléfono, no meta sus problemas. Concéntrese en lo que tiene que hacer. Estuviste en la iglesia de cuerpo presente, pero no estuviste en la Eucaristía. No estuviste en la oración, no estuviste en la enseñanza. Estabas en todas cosas menos en misa, tal y como lo decimos. Con eso quiero decir que nos toca evangelizar entonces la manera como hacemos las cosas de Dios, porque a veces las hacemos o a las carreras, sin ganas, y las ganas usted no puede meterle ganas a nada. Usted no puede decir, échele ganas para ir a misa, no. Concientícese que lo que necesita es parte de este proceso de evangelización y que la Eucaristía, que la reunión de oración, del curso bíblico, lo que sea la manera como yo me pongo en camino con el Señor. Y que entonces mi manera de evangelizar ese proceso es que yo estaré 100% presente mientras eso ocurre, para poder darle la gloria a Dios desde el comienzo hasta el final de ese proceso, de su participación, de su aprendizaje, de su oración, de todo lo que hacemos. Eso es importantísimo porque cuando estos muchachos son enviados a la misión, ellos tienen que ser conscientes que este es un proceso de Dios. Y por eso es importantísimo, importantísimo. La manera, diré yo, como el texto nos lo presenta, nos dice que se escogieron otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y les empezó a decir, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Entonces, rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. ¿Y quiénes son los que van al campo? Es usted, soy yo. Entonces el Señor nos está diciendo, antes de usted comenzar a tratar de evangelizar a su familia, ruéguele al Señor, al dueño de la mies, que lo envíe a usted como trabajador a sus campos, al campo, a su familia, a donde usted quiere evangelizar. Por eso no se detenga a saludar a nadie en el camino y cuando entre en una casa diga que la paz reine en este lugar. Y si la paz está con nosotros, el deseo de paz es vivo y las personas que son amantes de paz en la casa también, entonces todo está perfecto, habrá paz. Si no, simplemente no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban, no anden de casa en casa. Lo que está haciendo Jesús es lo que les acabo de decir al principio. Evangelice la manera como usted va a desarrollar la misión. Entonces, toca entonces tener una conciencia aterrizada de que lo más importante en este proceso que yo voy a comenzar es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y que entonces no puedo yo crear distracciones o ponerme a mí mismo como el héroe, imitar a otros predicadores, imitar a cantantes en medio de esa evangelización, porque dice, para que se vea mejor, para que sea mejor, Padre, usted no le estoy tratando de ayudar. No, pero entonces ya usted le está poniendo atención a usted y el show que usted está haciendo y no a la palabra de Dios. No sé si me doy a entender. Con esto lo que quiero decir entonces, esta es la manera como lo ponía, es necesario evangelizar aquello que hacemos en nombre de Dios. Sí, pero ya lo que hacemos en nombre de Dios es evangelización. Sí, pero métale Dios para que usted sepa entonces que no lo utiliza como una muletilla, no solamente lo está utilizando para decir ya lo hice, sino que se note que Dios estuvo en ese proceso en usted desde que comenzó hasta que terminó. ¿Por qué abordo esto? Porque el siguiente tópico, el siguiente tema es los lobos y las ovejas. Los dos son totalmente diferentes. Uno no puede estar al lado del otro normalmente en la realidad.
Y el Señor va a decir, yo los mando a ustedes como corderos en medio de lobos, pero los mando como corderos. No los mando a que se vuelvan como lobos corderos. No, usted va a seguir siendo cordero todo el tiempo. Y por eso tiene que evangelizar su proceso, repito. Entonces ahora piense que el cordero de los corderos es Jesús. En el ministerio de Jesús, de lo que usted se acuerda, ¿usted vio que algún día Jesús se volviera lobo? Nunca, nunca. Jesús fue cordero todo el tiempo. Fue cordero desde que era niño, fue cordero cuando estaba frente a los saduceos y fariseos, cuando les habló claro en la cara, pero Jesús nunca perdió su lugar de cordero. El cordero no tiene fauces, el cordero no tiene colmillos supremamente largos para morder a los demás. El cordero está lleno de paz y ese era Jesús. Le sacaban a Jesús cosas raras y su evangelización a veces molestaba a unos líderes. Los líderes comienzan a comportarse como lobos y empiezan a arremeter contra él, empiezan a empujarlo, lo llevan hasta un lugar alto y lo quieren tirar. ¿Jesús qué hizo? ¿Comenzó a agarrarlos uno por uno y a tirarlos? No, se volvería lobo. No lo hizo Jesús. Entonces, cuando usted esté tratando de defender la fe, no se vuelva lobo. No sé si me doy a entender. Jesús siempre fue cordero. Fue cordero, tan cordero, toda su vida. Toda su vida. Revísela, revísela y Jesús es siempre dispuesto a escuchar la palabra del Padre y a hacer la voluntad del Padre, a tratar a los demás como se debe tratar. La única vez que se metió al templo y le dio vuelta a todo es para que la casa del Padre fuera consagrada como casa del Padre, pero no destruyó a ninguna persona. No hizo fechorías de lobo, sino se mostró como el Mesías. Ahora, como cordero, él siempre estaba dispuesto a entregar la vida, a entregar vida y más vida. En la cruz, todo el proceso de la pasión, Jesucristo se comporta como un cordero y lo tratan como un cordero y lo tratan mal. Pero Jesús no saca comportamiento de lobo en medio de ese momento tan duro para él. Lo crucifican y lo crucifican como cordero. No comienza a insultar a los demás como aún se dice de uno de los crucificados. No hubo nadie que sacara a Jesús de sus estribos porque su ser es ser cordero. Y nadie pudo sacarlo de ese estado en el que él estaba. Pedro salió corriendo y en un momento dijo, aquí tengo una espada. Ah, pues ese es lobo. Jesucristo se mantuvo en su misión y por eso a los ojos de Dios, Él es el justo de los justos. Por eso lo mismo ocurre en el Evangelio de hoy. El cordero no es compatible con el lobo. Absolutamente, para nada. La mansedumbre del cordero y la agresividad del lobo son dos realidades absolutamente incompatibles. Es precisamente otra forma de ser la del cordero frente al lobo. El cordero nos remite inmediatamente al sacrificio. Vuelvo a repetir, a la cruz. El cordero nos remite a ese momento tan precioso. En la forma de hombre se entregó completamente. Y por eso, dice el texto, y entonces fue humillado, pero por eso fue exaltado. No porque mordió como lobo, sino porque asumió todo, toda su misión, todo el pecado del mundo, todo el odio alrededor de él, lo asumió como cordero. Lo tomó todo sobre sí.
Por eso al nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclama que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Lo- Cordero totalmente todo el tiempo. Y sigue siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay Cordero tan precioso y perfecto, humilde en todo, que asuma nuestras pobrezas, oscuridades, pecados, odios, todo lo que tenemos. Por eso repito, todo aquel que en el nombre de Dios trata de crear un show en donde casi parece que él se vuelve lobo, lo pierde. Aquí es a la manera de Cristo, Cordero 100%. Soy el primero que me declaro culpable. Soy el primero que dice, Señor, yo doy 3 pasos y ya me estoy volviendo lobo otra vez. Y te necesito, solo a ti te necesito. Necesito la paz. El ángel nos habla a nosotros siempre de paz. Paz a ustedes, paz a ustedes. Eh, Bien, pero el lobo y el cordero, nos dice el capítulo 65 de Isaías, versículo 25, nos dice que el lobo morará junto al cordero. No dice que el cordero morará junto al lobo, sino que el lobo es el que morará junto al cordero. Esto quiere decir que el lobo es el que comienza a aprender del cordero, según el texto de Isaías. Según este cordero nos está diciendo, según esta imagen de cordero, se nos está diciendo que la imagen del lobo ahora se acopla, se acerca y empieza a tener otro comportamiento. Esto es algo fuerte y nos está diciendo, esto puede pasar. El lobo y el cordero pastarán juntos, se nos dice en la escritura también. ¿Desde cuándo pastan los lobos? ¿A dónde ha visto usted un lobo alimentándose de grama, de zacate? No, no cabe. Pero ahí es donde todo cambia. Curiosamente se ha introducido un cambio entonces. El cordero no busca la fuerza, no se compara con el lobo. Y la misión, aunque peligrosa es para salvar al mundo, la hace completamente desde el poder del Cordero, que puede influenciar porque es toda humildad, todo perdón, todo amor. Pues somos muchos, pero si somos muchos corderos, estamos a merced de los lobos. No, por eso nos tenemos que proteger. Pero en la protección no nos volvamos lobos mordiéndonos los unos con los otros. Por eso es que este texto manda a los discípulos, pero los manda como corderos en medio de lobos. Yo no los mando a pelear con la gente. Los mando a llevar la paz, a llevar la sanación. Los evangelios utilizan también la levadura y la sal. Pero ¿cuánto necesita usted de sal para que la masa se condimente, por decir algo? Porque le pone la harina, le pone tal cosa y le dicen, échele una pizca de sal. Ah, no, pero es que así es mucha harina. Ay, necesito más. No, un poquito. Si todo es sal, se arruina la comida. Un poquito es suficiente. Entonces la levadura, tanto como la sal, transmiten la riqueza en el carácter, que esa es la comparación bíblica, el carácter para que tengamos el carácter de Dios y podamos entonces simplemente condimentar, poner más sabroso el alimento y la humanidad, el ser cristianos en este mundo. Porque si la sal y la levadura pierden su poder, ya no sirven para nada. Y con un poquito de sal o de levadura, lo que queremos hacer es un poquito cambia la realidad, la transfigura.
Fíjese que tenemos un ejemplo en David. David en el Antiguo Testamento, siempre que estaba joven y entonces había comenzado su reinado, pero David cada vez que iba a salir a pelear, a defender su reino, siempre confiaba en Dios. Y entonces el libro de Samuel nos cuenta que, que David siempre era, ay, ¿cómo estuviste? Le decían a él, qué bueno estuviste, ¿cómo ganaste esa batalla? Dios la ganó. Siempre le daba la gloria a Dios. Pero hubo un día, ya iba creciendo, envejeciendo, en la cual él pensó, esta va a ser una batalla fuerte. E hizo un censo para contar cuántos soldados tenía y así saber y sentirse seguro que iba a ganar la batalla. Ya no era confiando, Dios la gana. Dios está conmigo. Dios va al frente. Ahora él quiso asegurarse y contó a todos los soldados para asegurarse que tenía lo necesario. Ya no le importó Dios. Y le toca al profeta llamarle la atención al rey. David al principio era, ¿cazaste al oso? No, yo no lo cazé, el Señor me ayudó. ¿Quién entonces cazó al león? No, no fui yo, el Señor me guió, el Señor me dio la mano, el Señor me lo puso. Así es siempre. Y así debió de ser para siempre, pero no lo hizo. Es el ejemplo que acabo de dar con el censo. Por eso no debe centrarse el seguidor de Cristo en el éxito por las obras que hacemos, porque entonces comenzamos a meter cosas parecidas a las del mundo en aquello que es de Dios. Empieza a echarle tanta sal a la mezcla que ya no es de Dios, ya no hay pan, ya se acabó. En realidad es totalmente diferente ser discípulo, confiar en Él y permitirle que guíe nuestra vida. A eso es que la lectura del Evangelio está, y dice que vinieron de regreso y Jesús estaba feliz y ellos hicieron lo que tenían que hacer porque siguieron las instrucciones. Yo terminaría solamente diciendo, cuidado con nosotros cristianos, de nuevo lo que decía al principio, evangelizar cómo hacemos las cosas, de manera que no solamente digamos, yo lo hice por el bien tuyo, pero que se note que Dios estaba en todo ese proceso y por eso lo que estoy haciendo está evangelizado para llevar una buena noticia para ti. Pero lo siguiente, que no nos volvamos lobos en el proceso, que sigamos el ejemplo de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Que Dios los bendiga.